Hola a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Atzeneta de Albaida, un pueblo lindante con la localidad de Albaida en la provincia de Valencia, y hemos venido aquí para entrevistar a Bernabé Ballester, a su entrenador. Bueno, hola a todos, estamos aquí con Bernabé Ballester, el entrenador de la Atzeneta, pero exfutbolista, y de ello vamos a hablar en la entrevista. ¿Qué tal, Berna? Pues muy bien, aquí estamos, finalizado el entreno y haciendo lo que nos gusta. Bueno, pues esta semana es la primera jornada de Liga en el grupo de tercera división en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y supongo que el Atzeneta es uno de los equipos más fuertes del grupo, así es que desde luego quedaros con la cara y con la actitud de Berna, porque va a ser uno de los protagonistas esta temporada en tercera. Y nada, Berna, sin más dilación, pues yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque en primer lugar eres una persona que ha pasado por muchas situaciones en el fútbol, tanto profesional como semiprofesional, y a día de hoy es muy complicado encontrar a alguien que aglutine tantas buenas y malas experiencias, sobre todo tan cerca de nosotros. Primero que nada quiero hablar de tu experiencia en la cantera del Real Madrid, ya que estuviste allí varias temporadas y bueno, uno no está en la cantera del Madrid por casualidad. Eso implica que a una edad muy temprana apuntabas a ser un grandísimo futbolista. Y bueno, ¿qué tal fueron los años allí? Pues sí, ahora cambia mucho. Antes que nada hay que decir que ha cambiado mucho la manera de los scoutings que existen ahora, con los medios que existen, con las nuevas tecnologías y demás. Antes era todo un poco más rudimentario, pero no deja la esencia de ser la misma, que es que pues jugando aquí en el equipo en el que estaba yo, que era la Escuela de Fútbol Plus en Játiva, una escuela de nueva creación que se hizo en ese momento en Játiva y que la gestionaba Rielo, José Manuel Rielo, una de las referencias del fútbol aquí y sobre todo en Játiva, sí. Y bueno, yo salí de esa escuela. En esa época habían unos scouts que estaban por las zonas, que pasaban informes a las grandes canteras, y yo pues en esa época siempre estaba jugando con 1 o 2 años más de los que me tocaban. Eso llamaba la atención de la gente que nos seguía por esa época, y eso fue. A partir de ahí Valencia se fijó Real Madrid, tuve en la mesa, llegué a estar entrenando ya en esa época en Valencia, pero las condiciones que ofrecían a nivel laboral, o sea, en este caso personal, de estudios y demás, a mis padres y a mí en ese caso, pues fueron lo que nos hizo decantarnos de ir a la Escuela de Real Madrid. Me fui con 15 años, el segundo año de cadete, y a partir de ahí pasé 5 años que la verdad que marcaron mi vida, porque me dieron una educación, me dieron unos valores que a día de hoy los llevo por bandera. Sigo teniendo ese tipo de idea, que estoy muy agradecido a lo que hizo en ese momento el Real Madrid, y hasta el día de hoy. La verdad que fueron 5 años en los que era una criba constante. Cada año era pasar un examen, un juicio final a final de temporada en aquella época era del Bosque, que era jefe de cantera. Y bueno, estoy muy orgulloso de haber pasado esos 5 años allí, que me dieron unas experiencias, y a nivel futbolístico pues un crecimiento brutal. Uno de tus primeros grandes éxitos como futbolista fue conseguir el campeonato de Europa Sub-16 con la selección española. 16 años. ¿Cómo gestionas el éxito a los 16 años? Ya no el éxito de ganar la liga de cadetes o de juvenil, no. El éxito de ganarle a Inglaterra, a Italia, a Francia, a los mejores jugadores de esas naciones en un torneo. Sí, la verdad que el cambio, yo soy una persona que por naturaleza voy muy tranquilo, quiero decir, lo fui observando todo desde la tranquilidad y desde pues un poco también, evidentemente, alucinando con lo que me iba pasando, porque de estar aquí jugando en campos de tierra y demás, bueno, que en Madrid también jugábamos en campos de tierra, pero de estar jugando en campos de tierra a montarte en un charter con la selección española absoluta, viajar por Europa, viajar por el mundo, y luego encontrarte con un campeonato de Europa en la República Checa, y a la vuelta pues todo lo que conlleva, las visitas a los grandes periódicos, Marca y demás, las televisiones. Pues hombre, es una cosa que impresionaba mucho. En menos de un año estaba jugando en Játiva y luego estaba jugando un campeonato de Europa.
Como te digo, son cositas que he ido llenando la mochila de experiencia y que fueron muy bonitas y que son recuerdos espectaculares. La lástima es que los medios digitales de aquella época ahora mismo no tenemos tantos digamos, vídeos y cosas que hubieran salido en redes sociales que los podríamos tener a la vista, pero bueno, un recuerdo espectacular y sobre todo la medalla que tengo en casa de campeón de Europa. Pues nada, esos años en el Real Madrid imagino que te sirvieron para un gran crecimiento personal. Y bueno, una de las cosas que a mí me intriga, sobre todo porque sigo mucho el fútbol semiprofesional y profesional, tanto en España como en Inglaterra, pero el fútbol base no lo tengo tan tocado. Tú que has pasado por esas canteras y que sí que tienes un poquito más tocado el fútbol base porque estás colaborando con la Escuela de la Canal, por ejemplo, ¿crees que ha cambiado mucho desde tu etapa en el Real Madrid el fútbol base en España respecto a ahora? Sí, totalmente, 100%, muchísimo. La evolución, y creo que esto sería un tema de debate de muchas horas que va acorde a la sociedad. Antes éramos más niños con ideas más inocentes. Sabemos la problemática de los padres en el fútbol base es para mí la gran piedra que hay en el camino. Eso estaba antes y eso está ahora, pero ahora vuelvo a decirte, como te decía anteriormente, el tema de las tecnologías, de las redes sociales, todo lo que se mueve, se exagera todo mucho más, se hace todo mucho más grande, cualquier cosa que son problemas que van a estar y van a estar siempre entre niños, van a existir porque esto funciona así. Son situaciones que muchas veces se tienen que resolver de unas maneras o de otras y con unos padres a día de hoy, con el protagonismo que están teniendo, limitan mucho los funcionamientos de las escuelas. Antes no era para nada así y creo que ahí hay mucho que hablar y mucho que meter mano para poder dejar que el crecimiento del niño sea natural, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, porque por ejemplo ahora sí que es verdad que lo que pasa es que un chaval de 10, 12 años mete un golazo, se va de 5, no sé, una jugada espectacular y a los 2 minutos está en Instagram del padre que lo ha subido, el golazo de mi hijo y demás. 100%, exacto. Eso es lo que distorsiona mucho la realidad. Falsas creencias, falsas expectativas sobre todo. Y a día de hoy, pues bueno, vuelvo a repetirte, creo que es un error muy grande, pero va cogido de la mano del tema de la sociedad en la que estamos hoy en día, que bueno, eso es otro aspecto que lleva muchas horas a hablar y bueno, porque cada uno tiene una opinión muy personal. Después de la cantera del Real Madrid, te vienes a Valencia a jugar con el Valencia Mestalla. Estás también varias temporadas y fue mitad de la década del 2000 a 2010. ¿Qué diferencia notaste entre el Real Madrid y el Valencia? Aunque sea a nivel élite de la cantera, es evidente que el Valencia trabajara de una manera, el Real Madrid trabajara de otra muy distinta, y en esa época diría que incluso más todavía, porque tú en Madrid estás en la primera época de Florentino Pérez, si no me equivoco, y en Valencia estás en una época también de muy buena económicamente, pero que sí que aún así daba ciertas oportunidades a los canteranos. ¿Qué te encuentras de diferente entre las dos canteras? Yo siempre lo he dicho, a nivel valores, a nivel educativo, a nivel hasta también futbolístico, evidentemente. En el Madrid tienes unos valores. Jugábamos ahí con una metodología que había impuesto Capello, que era el 4-3-3, 1-4-3-3, que si lo escucha un profesor de la clase del curso de entrenadores me va a decir que el portero también juega. 1-4-3-3 se jugaba ahí con unos roles y unos pivotes, o sea, y unas posiciones muy marcadas. Y luego llego a Valencia, donde cada entrenador tenía un poco en este caso yo fui directamente al filial, el cual había firmado un contrato de 3 años que luego alargué de año en año hasta 5 temporadas, que es las que estuve. Pero sí que es verdad que yo competí de verdad cuando llegué al Valencia B. Tuve la suerte de encontrarme con una persona a la que tengo un aprecio y un cariño especial, aunque no hablemos constantemente, pero él me ayudó a ser lo que es un central y demás, que fue Paco Camarasa. Encima que una persona como él me corrigiera, me estuviera constantemente diciéndome. Luego también estuvo Robert Fernández. Pasé con grandes exjugadores que luego transmitían lo que es realmente el competir. Yo sigo diciendo, mi último año en el Madrid fue en tercera división, en Madrid C, pero esa superioridad en casi todos los partidos, no en Madrid C, pero sí hasta División de Honor era constante la superioridad. Eso ayuda a que un chaval que está compitiendo, para mí es una burbuja en la que cuando sale
y yo me fui al grupo 3 de la segunda B de aquella época en el Valencia, que aquello era una locura, o sea, los presupuestos, los jugadores que se encontraban en esa época. De ahí fue verdad cuando yo empecé a ser un central, y te hablo de eso que con 19 años para mí eso ya es tardío, Claro. eso es tarde. Yo personalmente pienso que exploté muy tarde las condiciones de un verdadero central y bueno, y aún así doy gracias de que toqué con lo que toqué en Valencia, que de verdad me hizo una evolución. Yo vi que no era nada de lo que yo había visto hasta el momento, Claro. y allí empecé a desarrollarme como lo que tenía que ser un defensa, o en este caso pivote defensivo también, muchas veces, que toqué con buenos entrenadores, y la verdad que mi experiencia en Valencia es fenomenal, pero porque yo también soy valencianista, soy de familia valencianista, y era uno de los digamos, sueños a pequeña escala que podía conseguir, y así lo hice. Pues perfecto, o sea, es que la perspectiva parece esa, o sea, que realmente en Madrid, en Barcelona, en Real Madrid, en Fútbol Club Barcelona, en cantera no tienen ningún tipo de aliciente deportivo. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el Valencia ahora está muy competido por Villarreal, por Levante, entonces sigue incluso en categorías inferiores, parece que llegan más fraguados los chicos, los futbolistas. Pero por eso, precisamente, es muy buen punto de vista el ver que en el Real Madrid quizá la parte competitiva no está tan adherida hasta ciertas edades. Es muy interesante. Después, Bernat, te vas a Bélgica, al Royal Excelsior Mouscron, un equipo muy conocido segunda mitad entre 2005 y 2010, para que lo entendáis, porque estaba llevando muchos futbolistas españoles y había fe ciega en un grupo de representantes españoles, y uno de ellos era Berna. Realmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué te encontraste cuando llegaste al Royal Excelsior Mouscron? Pues una cultura de fútbol totalmente diferente. Es otro de los pasos y los que yo estoy, eternamente agradecido a la gente que me dio la oportunidad de ir allí, porque me abrió la perspectiva del fútbol, de que no todo es el fútbol en España y mucho menos. Una cultura de entrenamiento muy fuerte, muy basada en la disciplina, en el ser muy constante en el trabajo y sobre todo físico. Hay que decirlo que en esa época se apostó por mucha gente extranjera. En ese momento en la Liga Belga apostaba por mucha gente extranjera para cambiar un poco esa dinámica del fútbol tosco, rudo y que se practicaba antes. Y yo llegué en ese momento de inflexión del cambio, de empezar el cambio. Lo único, llegué tocado de una lesión que me produjo el Valencia, y por eso me salí de Valencia. Y luego también tuve otra lesión bastante grave allí, que fue al año de estar allí, y prácticamente a nivel futbolístico no puedo hablar demasiado porque tuve muy pocas apariciones, pero sí que es verdad que las pocas que tuve las disfruté muchísimo, y sobre todo lo que me ha dado a nivel personal, que es un valor, un idioma, una cultura, unos amigos, unas amistades a día de hoy que sigo teniendo, y que en ese momento ya me abrió la mente, como te decía antes, de otro tipo de fútbol. Has dicho el tema de que estaban firmando gente extranjera para cambiar un poco el modelo. ¿Tú viviste el principio de la época de Marwan Fellaini, Steven Defour, Axel Witsel? Sí. Poquito después de irte tú, llegarían los De Bruyne, los Thibaut Courtois, sí. Lukaku. Sí. Fue la gran Bélgica de la época pasada, de esta década pasada. ¿Notabas que de verdad estaba apostándose por el fútbol formativo en Bélgica para que llegase después una buena selección, que realmente no ha conseguido ningún título, pero a nivel fútbol belga nunca había estado tan arriba? Sí, yo creo que les sirvió. Ya, yo te hablo del equipo en el que estuve yo, había un vínculo, como tú habías dicho antes, español, en el que teníamos contactos, y a raíz de eso se llevaron 4 o 5 jugadores españoles en ese momento, los siguieron durante 2-3 años, incluso el año que me fui yo siguieron ahí 3-4 españoles, que luego acabó con mala experiencia allí, pero yo tuve la fortuna, entre comillas, de no padecer esa situación. Pero sí que es verdad que ellos, a partir de ahí, y ya no te digo en el equipo donde yo estaba, sino que en el resto de equipos se empezó a traer gente de mucha calidad a Bélgica, y pagando unos contratos que para hasta ese momento no eran normales, y creo que el fruto lo tuvieron luego con la formación de los equipos, ahí los equipos B,
le dan mucha importancia. De hecho, siempre hay 3-4 jugadores del primer equipo que juegan cada semana para seguir teniendo minutos, o bien porque vienen de recuperación de lesiones, o bien porque están sancionados, más el portero del primer equipo está siempre... hay un sistema que a mí eso en realidad me gusta mucho, porque se pactan los minutos, bajas, juegas, siempre tienes ritmo. Y yo tuve con el equipo, con la Liga de Reserva, en este caso, por problema de mis lesiones, jugué muchísimos partidos y ya veías la calidad de los chavales, de los conceptos, de cómo iban cambiando un poco a poco ese concepto de no jugar tan directo, de ser un poco más asociativos, más combinativos y de llegar con otro tipo de fútbol. Se veía en ese momento que estaba pasando algo. Y has dicho el tema de la mala experiencia de compañeros tuyos. Lo último que te querría preguntar sobre el tema de Bélgica es qué pasó con el Royal Excelsior Mouscron, que ahora Mouscron vuelve a tener equipo profesional, pero en esa época hubo muchos problemas. Sí, allí tienen, como te he dicho antes, tienen una cosa muy buena, la mentalidad, en este caso europea o en este caso en Bélgica, que es una mentalidad muy estricta, son muy inflexibles con las faltas. En este caso un equipo tenía que estar al día de los pagos con la seguridad social y con los jugadores continuamente, y hacían, digamos, un tipo de auditorías que tenían que presentar a la federación, unos números cada 2-3 meses, no recuerdo exactamente cuánto era. En ese momento, el último año mío, ya hubo un poco de problema ahí de ese tipo de situaciones en los que te dan luego un mes para regularizar la situación y demás. La temporada que yo estuve se solucionó, no hubo problema. Aún así había algo pendiente, tengo algo pendiente por ahí, pero al año siguiente es cuando vinieron los problemas reales, en los que tuvieron que bajar presupuestos, no llegaban a las auditorías a tiempo y se alargó durante 3-4 meses, y a los 4 meses de empezar la liga el equipo desapareció. Ahí la liga no tiene ningún tipo de miramiento, si no estás al día, y eso es una cosa de las buenas que obligan a que haya un control de las situaciones. Y en este caso el equipo desapareció. Yo ya estaba aquí en España, en ese año estaba en el Alcoyano, y bueno, lo viví desde fuera porque tenía compañeros que lo vivieron ahí en primera persona, y no es una situación agradable, evidentemente. Para nada, claro. Has dicho el regreso al Alcoyano. Tú vuelves a España desde Primera División de Bélgica y te ficha el Alcoyano con un proyecto claramente orientado en esa época para subir a Segunda División, que finalmente fue lo que consiguió contigo en la plantilla. Esa temporada despiden, la temporada del ascenso, a falta de 4 jornadas, despiden a Paco López, el actual entrenador de Granada, porque pierde en casa 0-1. Y bueno, el equipo estaba en playoff, el equipo iba a hacer, o sea, el trabajo estaba hecho. ¿Cómo sientan un vestuario que de repente al entrenador, a falta de 4 jornadas, yendo bien, estando la plantilla con el entrenador, se le despida? ¿Cómo sentó eso en el vestuario? Pues a ver, yo te puedo hablar por mí personalmente. Evidentemente es una situación nada agradable, porque sabíamos y entendíamos todo que era algo un poco injusto, porque en ese momento el equipo, como tú bien dices, creo que íbamos terceros en esa jornada, quedaba muy poco para acabar y el playoff no asegurado, pero lo teníamos casi hecho. Y bueno, no fue una sensación agradable, porque había un trabajo detrás de 2 temporadas. Esto estamos hablando yo de mi segunda temporada, y en la primera temporada estuvimos en playoff y caímos en la primera ronda contra el Eibar, pero además con un equipo hecho de retales de poco a poco, porque en ese año entró una época austera en el Alcoyano, en el que tuvieron que recortar presupuestos y demás, pero que en la segunda temporada se consiguió con creces, un temporadón que se hizo. Además la gente disfrutó mucho y nos metimos, ya te digo, playoff, no sé si faltando 2-3 jornadas, y en ese año sí que se hizo un playoff espectacular, en el cual se acabó subiendo contra el Lugo de Quique, que se tiene allí en Lugo. Así es. Ganáis al Lugo 0-1, ganasteis también en el Alcoyano 1-0, pero yo voy a la eliminatoria anterior. Ganáis en el Bernabéu, jugando tú 30 minutos, volviendo a Madrid, pero es que encima, claro, en el Gran Templo, sí. En aquel equipo estaba Joselu, Morata, Cherisev, había un equipazo. Carvajal, Nacho, Alex Fernández, sí, era un equipazo. Estaría de ellos tantos en la élite, eso era un auténtico equipazo, sí. Entonces, ¿qué sentiste tú cuando jugaste en el Bernabéu? Encima había mucha gente, yo me acuerdo de ver el partido y estar flipando de que al Castilla fuese a verle tanta gente. Sí,
¿sabes qué pasa? Que lo que suele pasar en el fútbol, nos dan cuando sale el sorteo, nos dan como la cenicienta porque en realidad éramos la cenicienta de todos los equipos que había metido, eran unos auténticos equipazos, unos presupuestos increíbles. Y en la primera ronda nos toca, eso fue la primera eliminatoria, y nos toca ir allí al Bernabéu. Pues, hombre, lo primero que sientes es ilusión, porque dices, ostras, vas a jugar en el Bernabéu, esto, lo otro. Y encima hicieron entrada libre para todos los socios, hicieron entrada libre hasta llenar aforo. Quiero decir que no se llenaron 3 anillos, no sé, fueron 55.000 personas o 50 y tantas mil. Sí, era increíble, o sea, por la tele era increíble. Sí, y pues bueno, la experiencia es brutal, Y encima cuando se nos dan bien las cosas, hacemos nuestro partido, porque sabíamos que futbolísticamente en ese momento allí éramos inferiores, nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, las utilizamos bien y salimos con un 0-2 de allí. O sea, eso fue la verdad que además apretando para sacar el resultado, como tú has dicho, yo me tocó salir en el no sé, en el 10 o en el 12 o en el 15 de la segunda parte, creo, porque los centrales tenían problemas y tuvimos que jugar 2 centrales que no, era un medio centro reconvertido y yo para achicar agua. O sea, la achicamos bien, sacamos un 0-2 que fue lo que nos interesaba y un resultado realmente positivo para la vuelta que nos hizo pasar esa primera eliminatoria. Sí, es que yo recuerdo aquel equipo del Alcoyano y es que era una cosa mítica. Pero además es que al Alcoyano, por lo visto, se le da bien en Madrid. No sé, Sí, luego históricamente, a partir de ahí han salido ya con las eliminatorias de Copa y demás, han salido varias eliminatorias. Creo que hubo otro playoff también que jugaron, pero ya jugaron en Valdebebas, creo que ya no optaron por no jugar en el Bernabéu, porque según ellos decían que la presión les afectó a los chavales de tal manera. Creo que no fue así, creo que fue un partido de fútbol en el que nosotros hicimos nuestro partido, ellos hicieron el suyo, nos salió bien a nosotros jugando a la contra y matando el partido con 2 goles de Alvarito, 2 golazos, y nos dio la ventaja en el primer partido para luego en el Collado rematar la faena. Es que madre mía, Álvaro. Después de esta época, tú subes con el Alcoyano, pero no te quedas. Y después pasaste por clubes como Gandía, Ontinyent, Real Avilés, clubes con una situación económica, social, en ese momento los 3 justamente, muy delicada. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando pasas por ese tipo de situaciones? Y otra cosa que me intriga es, ¿crees que hay mucha más seguridad a día de hoy de cobro en los clubes que hace 10, 15 años? Sí, evidentemente sí, pero aún así siguen habiendo situaciones que son insostenibles para el fútbol, digamos, base, que seguimos siendo profesionales en ciertas categorías, como la tercera hay equipos en los que puede ser profesional, en segunda ref igual, pero aún así creo que debería haber otro tipo de control y dar un poco más de seguridad. Se exige mucho que haya espectáculo, que haya un fútbol de base, pero muchas veces no se cuida de la manera que debería. En esa época, desgraciadamente, era mucho más, digamos, una selva. Era bastante más salvaje, no había un control como tal y desgraciadamente, pues a mí me tocó vivir varias situaciones bastante jodidas, perdón por las palabras, pero sí que es verdad que de mucha paciencia, de muchas noches sin dormir, de mucha ansiedad. Pero bueno, al final son experiencias que te hacen seguir creciendo, como digo yo. Claro, es que además justamente de los 3 equipos en los que estuviste, uno ha desaparecido, que es el Ontinyent, aunque ahora el de nueva creación está en tercera otra vez. Sí. El otro llegó a jugar en segunda regional, que está en tercera otra vez, que es el Gandía. Correcto. Y el Avilés pasó por muchísimos problemas, sí, hasta que ha llegado una propiedad que lo ha estabilizado y ahora es uno de los candidatos en segunda RFEF a subir a primera RFEF. Pero quiero decir, esas entidades hace 10, 12 años, es lo que tú dices, era una auténtica selva. Y después de todo esto, tú dices, ya estoy harto de estar por ahí dando tumbos sin que me paguen o pagándome mal y demás. Me llega el Olympique de Xàtiva, el equipo de mi ciudad, y me voy allí. ¿Qué tal? ¿Qué pues pensabas? La verdad que yo no fui con la idea de ni mucho menos de jugar por pasar el rato, ni mucho menos. No, claro. Al revés, todo lo contrario. Me surgió, era segunda B, para mí era, digamos, en ese momento una de las mejores opciones que me podían pasar. Sí que es verdad que con un presupuesto muy austero, muy ajustado, pero bueno, lo suplía por estar en casa y evitar gastos. Y bueno, ahí en esa época ya me metí con el tema del fútbol base, que luego me ha ido muy bien y
gracias a eso a día de hoy soy entrenador, porque ya empecé a entrenar en ese momento cuando llegué a Játiva. Y pues bueno, lo he vivido con mucha tristeza porque las situaciones institucionales, como tú bien decías, de estos 3 equipos anteriormente, yo me tocó vivirlas, pero cuando uno las vive en su propia casa y conociendo cuando vas a tomarte un café, una cerveza y constantemente te están diciendo, pues todavía duele un poco más. Pero bueno, a día de hoy, vuelvo a decirte, son experiencias que me han servido. Intento transmitir a los jugadores el que valoren las situaciones cuando son buenas, como en un club como el que estamos ahora, que vela por la seguridad y por el estar bien de los jugadores y cuerpo técnico, evidentemente. Y nada, y eso tengo que hacer esa lectura. Al final viví ese año con un descenso de segunda B a tercera con un play-out, además de una manera cruel, haciendo una muy buena segunda vuelta, pero que no nos dio para poder mantener la categoría. Y luego en tercera hemos tenido de todo, años increíbles con campeonatos incluidos y otro año de playoff y luego temporadas que ni frío ni calor, hasta hace 3 temporadas que el equipo bajó también de una manera un poco extraña por esto que las reestructuraciones de los grupos y que luego te has dado cuenta de que bajamos como quintos por la cola con unas bases de competición en las que no existe que bajen 5 y bueno, sí. A día de hoy el presente es otro, estamos aquí en un club que estamos disfrutando, ya te digo, de las buenas condiciones de trabajo, del que tenemos que estar centrados solo del trabajo que tenemos que hacer y que estamos disfrutando el día a día. Claro, es que me facilitas mucho las preguntas porque me vas respondiendo y me das paso a la siguiente. Atzeneta, este año para mí y para mucha gente es el gran candidato al ascenso en el grupo de tercera. Otra cosa es que no se quiera meter presión, no tal, pero realmente Orihuela, Saguntino, Torrent, Alcira, Intercity, Eldense, todos los, el Orihuela creo que lo he dicho, todos los grandes proyectos de tercera en los últimos años ya han subido. ¿Qué esperas de esta temporada? A ver, es una situación complicada porque es obvio, no te voy a quitar razón, que la Atzeneta es un candidato a estar arriba, pero luego ya está la otra parte, en la que cuando ese mensaje se hace muy grande, el que los mismos jugadores, que esa es mi misión, es la de constantemente decirle a los jugadores, y por todo lo que llevamos hablando en la entrevista, porque he vivido mucho, he vivido situaciones de todo tipo en las que cuando te dan de favorito tiendes a la relajación, al ya saldrán las cosas, al ya vendrá el resultado, no. Entonces, ahora creo que tengo un grupo muy responsable en ese aspecto, muy maduro. Hay una combinación de madurez de jugadores con más experiencia, con gente que tiene ese hambre por hacer algo en el fútbol, y creo que esa es la combinación perfecta para estar en un club como este. El que la gente de abajo venga con ganas de querer hacer algo en el fútbol, de disfrutar algo en el fútbol, y que la gente que viene con más minutos, o más temporadas, en la categoría, que siga teniendo hambre de querer tener su nombre en la categoría. Por lo tanto, sí somos un equipo candidato, no te voy a decir que no, pero evidentemente van a haber equipos que van a dar la sorpresa, y ya os lo digo, que va a ser una liga muy competida y que ganar cada punto va a ser muy difícil. Por lo tanto, la candidatura pues se puede poner, no la pueden poner. Nosotros vamos a ir con la bandera de los valores internos que tenemos a nivel de club, de vestuario más bien, y que va a ser la de ir cada partido a intentar sacar los 3 puntos y si no, pues un resultado positivo. Claro, o sea, pies en el suelo, aunque seáis el principal candidato. Siempre. Después, te quería preguntar un poco ya más en tu faceta como entrenador, ¿qué estilo de juego es el que más te gusta? No el que puedes practicar con tus equipos, porque al final esto todos lo sabemos. Bordalás dice que Cruyff es su ídolo, pero todos sabemos que la antítesis al juego de Cruyff probablemente sea la que plantea Bordalás. Pero claro, Bordalás siempre ha estado en equipos pequeños, en equipos que podían jugar como podían jugar, eso es así. Entonces, ¿qué estilo es el que a ti te gustaría implementar como entrenador? Igual ya lo has hecho, pero... Me gusta yo la palabra que utilizo siempre cuando hablo de estas situaciones, me gusta un equipo adaptable, que tenga la capacidad de adaptación y que cada partido lo interprete como se debe jugar, porque realmente no creo en un solo estilo de juego. Asociativo, combinativo, sí, me gusta, pero también me gusta el juego directo, me gusta cuando hay que ser vertical. Entonces, cuando cojo a principio de temporada un equipo, lo primero que les digo es que tenemos que ser capaces de adaptarnos a todo. Y esa es mi intención y mi manera de entrenar y de preparar las tareas con el cuerpo técnico y demás, siempre es la capacidad de adaptación. El que sepamos jugar en corto, asociarnos, y el que busquemos los espacios
En definitiva, para mí, mi visión muy personal del fútbol es que un equipo que se adapta a cualquier situación es un equipo muy difícil de batir. Por lo tanto, eso es lo que intentamos transmitir a los jugadores, creo que lo entienden. El año pasado nos fue muy bien, en los años anteriores también fue bien, aunque el resultado de hace 2 años no fue el que queríamos, pero en cuanto a las sensaciones y a las ideas generales del juego, un equipo que sepa adaptarse a cada momento y que sepa alternar en el juego. ¿Qué deseo tienes para la temporada 23-24 que no sea el ascenso de la Atzeneta? Ese será, por supuesto. Sí, ese está clarísimo. El ascenso es una de los objetivos principales porque es el sueño de un entrenador en esta categoría. Lo máximo que puedo aspirar es a un ascenso y yo lo tengo ese. Luego ya veremos qué es lo que pasa, evidentemente, porque hay que jugar muchos partidos. Pero luego el siguiente para mí, y van 2 asociados, es la evolución de mis jugadores. Yo es una cosa que les digo siempre, que a mí me gustaría marcar a cada de los jugadores de los que tengo con algo positivo. Me da igual que tenga 18, que tenga 33, que me gustaría que cada jugador de los que tengo evolucionen en algo, mejoren en algo y luego también ser un equipo reconocible. Eso es una de las cosas que un entrenador pues siempre tiene, que como te estaba hablando anteriormente en la pregunta, que digan, ostras, pues el equipo de Berna sabe jugar de esta manera y sabe adaptarse a ciertas circunstancias y además nosotros tenemos un punto muy concreto que tenemos en nuestro campo. El Regit es de unas dimensiones muy peculiares, de un tipo de fútbol en el que muchas veces no puedes hacer lo que quieres, pero que tenemos que dominar y que luego también vamos cada 2 semanas a diferentes estadios por muchas dimensiones y demás. Entonces va un poco asociado por ahí, que sea reconocible y que mis jugadores sepan o evolucionen de alguna manera. Perfecto, pues Berna, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista creo que muy interesante. Creo que puede servir de ejemplo tanto para futbolistas de fútbol base, futbolistas profesionales como para entrenadores. Creo que vas a dar en el clavo de mucha gente. Y nada, espero que dentro de unos meses podamos hacer de nuevo una entrevista o hacer una charla hablando del ascenso de la Atzeneta y de que Berna va a pasar a ser el año que viene entrenador de Segunda RF. Ojalá. Eso, pues mira, ahora mismo es un sueño, pero vamos a trabajar para que sea así. Pues nada, muchas gracias por verlo. Espero que sigáis viendo, que le deis a me gusta, a like, a la campanita, lo de siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta luego.